Continuamos compartiendo el informe sobre la utilización de mallas antigranizo con la ingeniera Dolores Raffo. Y habíamos dejado pendiente el tema de los colores, los habíamos anticipado. Antes se utilizaba nada más que el color negro y bueno, ahora se sumaron una serie de colores más, ¿no? Sí, en general eso se dio un poco buscando contrarrestar los perjuicios que produce las mallas de color negro, ya que son las que quitan mayor cantidad de radiación. Entonces se empezó a trabajar en lo que es investigación en otros colores, buscando modificar el espectro de radiación y buscar alguna respuesta por parte de las plantas más favorable a lo que es la producción. Aquí tal vez la situación sería, no sé, distinta, porque acá el problema es la radiación, ¿no? Y el asoleado en la fruta. Sí, acá nuestro mayor problema es los altos niveles de radiación. Muchas de las investigaciones y los desarrollos que se hacen en países de Europa que tienen condiciones totalmente distintas. Por eso es importante muchas veces validar el comportamiento de los distintos colores y las distintas mallas localmente. Después, el otro color que se utilizó mucho, que se vio mucho, era el blanco. Claro. Inicialmente se usó el cristal, que es como uno más transparente todavía, y luego se empezó a usar las mallas de color blanco. Posteriormente, como acá tenemos altos niveles de radiación y en casos donde tenemos fruta demasiado expuesta, eso muchas veces no es suficiente, se empezó a intercalar hilos blancos con hilos negros, buscando los efectos beneficiosos de ambos colores. ¿Se puede ya medir el impacto de la radiación con las distintas mallas? Sí, nosotros lo que hay que tener en cuenta es que uno está techando, digamos, un cultivo y lo primero que hace es disminuir la cantidad de radiación que le llega a las plantas. La radiación más importante es la fotosintéticamente activa, que es la que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis. Ese tipo de radiación se disminuye entre un 6 o un 7% hasta un 25% dependiendo del color y de la trama. Generalmente los colores más oscuros son los que están más cerca del 25% y los más claros los de menos niveles de radiación. A su vez también un efecto positivo que tienen las mallas de todos los colores menos la color negro es que producen lo que se llama difusión de la luz. El haz de luz cuando toca la malla genera lo que es la radiación difusa, que es un poco lo que pasa con las nubes, y esa radiación difusa tiene mejor capacidad de entrar, digamos, en la copa del árbol, de iluminar mejor las partes internas, entonces eso tiene un efecto, digamos, beneficioso para las plantas. ¿Y para el color de la fruta? Bueno, justamente eso beneficia hasta la radiación difusa, favorece el color de la planta, el color de las manzanas, también favorece lo que es inducción de yemas porque mejora la iluminación en la parte interna de la planta y permite una mayor tasa de fotosíntesis porque está con niveles no tan altos como para que se sature como los que ocurren cuando tenemos radiación, digamos, directa. La influencia en la temperatura, porque, reitero, Dolores, vos habías dicho que le ponemos un techo a las plantas y esto modifica la realidad de la chacra. Claro. Uno de los efectos más importantes es la disminución de la temperatura, sobre todo porque estoy sacando radiación, que es parte de lo que, digamos, el sol es lo que hace que se caliente el aire y haya mayor temperatura. Hay que tener en cuenta para este tema de la temperatura, porque si bien hay una disminución general de la temperatura de aire, en la parte alta de los árboles, si nosotros no dejamos una distancia prudente entre lo que es donde termina la copa del árbol y la malla antigranizo, muchas veces cuando tenemos mallas de colores claros podemos tener una mayor temperatura de aire en la parte superior de las plantas justamente por una menor circulación del viento y de la brisa bajo las mallas. Esto solo se da en las condiciones, digamos, de mallas claras, entonces un aspecto a tener en cuenta. Es lo que se podría llamar un efecto semi-invernadero, que se acumule calor. Claro, ¿el tema este de la temperatura puede influir en el tamaño de la fruta? Sí, en general lo que más influye en el tamaño de la fruta es
las mejores condiciones generales que se dan bajo del monte. Nosotros habíamos visto que tenés una mayor distribución de la radiación, está difusa en la planta, tenés temperaturas no tan extremas, tenés condiciones de humedad, que es otro factor que también se ve afectado bajo las mallas, tenemos mayor niveles de humedad relativa, entonces las plantas en esa situación están menos estresadas y digamos, su funcionamiento es mejor. Y bueno, por lo que decís también habrá, pregunto sin saber, ¿no? Más rocío e influirá también en que tome más o menos color. Sí, nosotros puntualmente no hemos medido, digamos, ese parámetro, pero sí, hay mayores condiciones de humedad que permanecen por más tiempo en situaciones con malla versus sin malla. ¿El tema viento, menos viento, se embolsa más? ¿Cómo es? No, el tema viento, hay una disminución de lo que es movimiento de aire bajo las mallas, lo cual nos trae como, digamos, beneficio que por ahí podemos hacer aplicaciones o algunas pulverizaciones en condiciones que sin mallas no las podríamos hacer por el tema de deriva. Acá estaríamos un poco más protegidos y podríamos ampliar esa ventana de aplicación. Vos ya lo habías dicho, pero vamos a reiterarlo, el tema soleado es uno de los porcentajes más altos de descarte en nuestra actividad frutícola. Y ahí ustedes midieron la disminución del impacto asoleado, ¿no? Sí, nosotros la mayor disminución de daño se da en lo que llamamos el daño severo o quemado. Ese prácticamente desaparece bajo las mallas antigranizo. Y solo se ve a veces algún daño leve, que en algunas situaciones donde por ahí por color después puedo cubrirlo, es una fruta que por ahí podría tener algún destino comercial. Pero sí, hay disminuciones que llegan hasta el 75% de disminución del daño, que es valores muy importantes. Bien, bueno, y después otro aspecto que hay que tener en cuenta, que se modifica tal vez la actividad en la chacra, ¿no? Las tareas culturales, hay un cambio en esto. Y sí, como nosotros vimos, tenemos mayores condiciones de humedad, menor movimiento de aire bajo las mallas, menor radiación y temperatura, lo que hace que tengamos que ajustar los niveles de riego. Son cultivos que va a haber que regar con menos frecuencia porque tiene una menor demanda, digamos, de agua, menor transpiración por parte de las plantas. Todo lo que es manejo de poda, nosotros tenemos que pensar que bajo las mallas las plantas van a tender a vegetar más, entonces vamos a tener que controlar nutricionalmente el crecimiento de las plantas y también mediante una poda que no se vigorice, digamos, disminuir lo que es vigor. También el manejo de plagas se va a ver afectado. Bueno, son muchos aspectos. Muchos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Te parece que lo tratamos en el próximo programa? Perfecto. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más frutos de nuestra tierra. Nuevos tractores Massey Ferguson Industria Argentina, fabricados en la nueva planta de General Rodríguez. Tractores serie MF 2600, MF 4200 y MF 7000, de 50 a 210 HP de potencia. Tecnología mundial, Industria Argentina, disponibilidad de repuestos legítimos, financiación en pesos a 5 años. Massey Ferguson, un mundo de experiencias trabajando con usted. Alimentos balanceados Rendidor. Desde 5 Saltos para toda la región norpatagónica, elaborados con la mejor materia prima y la más avanzada tecnología. La formulación de nuestros productos es inalterable. Balanceados Rendidor. Entendemos las necesidades de nuestros productores. Balanceados Rendidor. Llegamos a su campo. Ruta 151, kilómetro 14,5, 5 Saltos. En General Roca, Bulonera Patagónica. Hay un lugar en donde todo podrá encontrar
para la industria y la producción de Río Negro y Neuquén. Rigui Hermanos, repuestos del automotor en general. En su división neumáticos, distribuidor oficial Pirelli y Dunlop. Toda la gama en agro, industria y transporte. Rigui Hermanos, en General Roca con 53 años en el rubro automotor. En un paisaje imponente, un remanso de paz. Hostería Chimehuín. Vivir en la naturaleza y estar cerca de todo. Cordial atención familiar y el mejor desayuno artesanal. Hostería Chimehuín.